El pasado mes de abril se aprobaron en el Parlamento Europeo nuevas reglas en materia de protección de datos. La reforma de la normativa comunitaria pretende devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar en toda la Unión Europea estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. Para analizar la nueva normativa vamos a conectar con Miguel Recio, abogado especialista en Derecho de las TIC. Miguel, gracias por acompañarnos en IDGTV. Hola Irene, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación, es un placer. En primer lugar, ¿nos puedes indicar cuáles son las nuevas reglas incluidas? Sí, bueno, es un reglamento que se publicó el pasado 4 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, que entró en vigor a los 20 días de su publicación y que comenzará a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2018. Entre otras novedades, pues por ejemplo, aumenta los derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos con esa finalidad, darles un mayor control, pues por ejemplo el derecho a la portabilidad de los datos, además de los que ya tenían obviamente de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el ya famoso derecho al olvido y otra serie de derechos que, como digo, permiten pues dar un mayor control a la persona. Incluye también algunas obligaciones nuevas en cierta medida para los responsables, como por ejemplo se está cuestionando en estos momentos si sigue siendo válido el consentimiento tácito o siempre va a haber que buscar un consentimiento expreso. Por ejemplo, tema de casillas por finalidades que no estén marcadas, gestionar ese consentimiento, nuevos principios como por ejemplo el de transparencia, es decir, dar más que información a la titular de los datos personales, explicarle también cómo y para qué se van a tratar sus datos personales, alineados con el modelo de negocio en cada caso, y otros principios como por ejemplo la privacidad desde el diseño, de manera que se desarrollen pues los tratamientos, los sistemas, pues pensando en la privacidad de las personas, en la protección de datos de las personas, y sobre todo una nueva obligación para España, no para otros países, que será la de designar por ejemplo un delegado de protección de datos, entre otras novedades. Efectivamente, Miguel, con esta nueva normativa las organizaciones están obligadas a contratar a un delegado de protección de datos, figura que aparece para dar apoyo al responsable de seguridad de las organizaciones. ¿Qué diferencias existen entre uno y otro? Bueno, pues tenemos esa nueva figura del delegado de protección de datos en algunos supuestos concretos. Por ejemplo, va a ser obligatorio en las administraciones públicas, cuando haya tratamientos masivos de datos, grandes cantidades de datos especialmente protegidos. Y la diferencia con el responsable de seguridad es que el delegado de protección de datos va a cumplir algunas funciones específicas en la materia, dando asesoramiento al responsable y o al encargado del tratamiento en su caso, y lo que hace es pues analizar cuál es el riesgo que pueda haber para la persona en cuanto al tratamiento de sus datos personales, como digo, aconsejando también al responsable. Nos dice también el reglamento que debe ser una persona pues que tenga amplios conocimientos en materia de derecho. Está pensando, obviamente, debemos pensar que es un derecho fundamental, el derecho fundamental a la protección de datos, que puede haber implicaciones para otros derechos, con lo cual, como parte de su perfil, tiene que tener esa formación jurídica, esos conocimientos jurídicos, que quizás son un poquito diferentes a los de un responsable de seguridad, que está más enfocado pues a la adopción en el día a día de esas medidas técnicas y organizativas para asegurar la seguridad en la organización. Por lo tanto, el delegado de protección de datos está más vinculado al derecho fundamental en sí mismo a la protección de datos, en preservar ese derecho fundamental a la protección de datos y garantizar o apoyar en el cumplimiento interno de la normativa sobre protección de datos. Su función está más vinculada a esa faceta. ¿Y cuáles son exactamente las funciones del DPO? Bueno, pues el DPO tiene varias funciones. Es importante resaltar que el artículo 39 del reglamento nos dice literalmente que tendrá como mínimo las siguientes funciones. Algunas de estas funciones que nos lista el propio reglamento, pues entre las mismas están supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento, es decir, supervisar de nuevo de manera independiente el cumplimiento de la normativa del Reglamento General de Protección de Datos, pero también incluso de normativa sectorial que pueda haber en materia de protección de datos dentro de la organización. Asesorar al responsable del tratamiento o al encargado del tratamiento sobre las diferentes operaciones que tienen implicaciones en materia de protección de datos personales.
llevar, por ejemplo, podría también llevar un listado de los tratamientos que se están realizando en materia de protección de datos en la organización, ser el punto de contacto con la autoridad de control, en nuestro caso en España será el punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos y obviamente pues también informar y asesorar en general al responsable. Por lo tanto, su función de nuevo pues vuelve a ser de alguna manera ayudar a gestionar el riesgo que pueda implicar todo tratamiento de datos personales sin perjuicio de que obviamente pueda desarrollar otras muchas funciones dentro de este ámbito. Estupendo, Miguel. Muchas gracias por tus respuestas y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.